Ya. Bueno, chicos y chicas, vamos a comenzar haciéndole un ejercicio acerca de predicados, ¿cierto? Para la ayudantía. Partimos leyendo el enunciado. Considere tres funciones pertenecientes a un conjunto f que se definen de la siguiente forma. Tenemos f de x igual a 5 dividido en x más 6 por x menos 3, g de x igual a logaritmo de x en base 2, ¿cierto? Y h de x igual a raíz de x menos 1. Todas estas funciones entonces van a pertenecer a este conjunto f que definimos aquí arriba. Imagina que cuenta con un programa que clasifica todos los números dentro de un conjunto C. Entonces el conjunto C obviamente es de números, discriminando si corresponden a un número de interés o no. Un número x es de interés si es que se indefine para todas las funciones pertenecientes a f, o sea, estas tres de aquí arriba, o bien si es que se indefine mínimo para una de las funciones y además x es un número impar. De cualquier otra forma, entonces, el número no es de interés. Entonces, para este enunciado vamos a tener que contestar las siguientes tres preguntas. 1. Considerando el conjunto C como el conjunto de los números enteros positivos y la función proposicional de, x, y, de x, y, perdón, la función y está definida para x. Así es como está definida esta función proposicional. Con x perteneciente a C, ¿cierto? Y perteneciente a f. Determine el valor de verdad de la siguiente expresión y explique su respuesta. Entonces estas van a ser las expresiones que nosotros vamos a tener que estudiar. 2. ¿Cuál es el valor de verdad de las expresiones si ahora el conjunto C corresponde al conjunto de los números enteros negativos y no positivos como dijimos aquí arriba? Y bueno, por último, formalice la sentencia en negrita utilizando cuantificadores, predicados y operadores lógicos. Y puede utilizar la función proposicional que definimos aquí arriba. Bueno, la sentencia en negrita es esta de aquí acerca del número de interés, ¿cierto? Entonces, comenzamos. Primero tenemos ciertas consideraciones, que son las tres funciones que definimos al principio, para tenerlas a mano, la verdad, y la expresión que nosotros tenemos que estudiar. Bueno, y además la función proposicional que nos plantean, más los conjuntos que vamos a utilizar para resolver, o sea, para calcular el valor de verdad de esta expresión. Entonces, la siguiente expresión, lo primero que nosotros vamos a hacer es pasarla al lenguaje natural para que podamos entender un poco más a lo que se refiere. Entonces, existe un x, perteneciente obviamente al conjunto de números, tal que para todo i, o sea, para todas las funciones, se cumple esta función proposicional. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un número x, que puede ser cualquiera de los números enteros positivos, que evaluándolo en cada una de estas funciones se va a obtener un valor real, o sea que está definida para ese valor de x. Entonces vamos a representarla aquí un poquito más formal. Existe un número x perteneciente al conjunto C, tal que para todo y perteneciente al conjunto f, la función y está definida para dicho x. Entonces basta que nosotros busquemos ese x, un x cualquiera de todos los números enteros positivos, y lo evaluemos en estas tres funciones. Nosotros podríamos llegar y, claro, el primer número entero positivo es 1. Nosotros lo vemos, o sea, lo evaluamos en cada una de estas funciones y basta con evaluarlas para ver que cada una nos da un valor real y no se nos indefine para ese valor. Entonces, aquí lo anotamos y vemos que los valores que obtenemos con evaluando cada función en 1 son los siguientes. F igual a menos 1, o sea, menos 5 partido 14, G evaluado en 1 igual a 0 y H evaluado en 1 igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que efectivamente encontramos ese X que se define para todas las funciones que nosotros teníamos en el conjunto F. ¿Qué quiere decir eso? Que la expresión efectivamente entonces es verdadera. Entonces la expresión es verdadera. Seguimos entonces con el siguiente ejercicio. Las mismas consideraciones que teníamos antes, ¿cierto? Solo que ahora la expresión es distinta. Tenemos básicamente los cuantificadores invertidos. Entonces, ¿qué es lo que dice ahora nuestra expresión? Para todo x existe al menos un y tal que se cumple esta función proposicional. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso y cómo lo pasamos al lenguaje natural? Nosotros podríamos pasarlo al lenguaje natural diciendo para todos los x que pertenecen a este conjunto de números enteros positivos, existe al menos una función de estas tres que van a ser, o sea que para todos los valores del conjunto van a estar definidas efectivamente. Entonces lo ponemos aquí un poquito más formal. Para todo número x perteneciente al conjunto C existe al menos una función perteneciente al conjunto F que está definida para dicho x. Entonces, sabemos eso
¿Y qué es lo que tenemos que poner atención ahora? Más que nada con los dominios de las funciones que tenemos aquí arriba. ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar de información útil de estos dominios? Primero veamos el dominio de G y de H, que son los que más nos van a importar, ya van a ver por qué. ¿Qué es lo que pasa con el dominio de G de X? Si nosotros vemos la gráfica de esta función, vamos a ver que el dominio está restringido de esta función específicamente, y bueno, de esta también. ¿Qué significa esto? Que para cualquier valor que no sea un entero positivo, o sea, un número positivo, esta función no está definida. Sin embargo, nuestro conjunto efectivamente es de números enteros positivos. Entonces nosotros no tendríamos problemas con ninguno de esos de los números de nuestro conjunto para esta función por lo menos. Y ahora lo mismo pasa con esta función de aquí, que es h de x. Si nosotros vemos la gráfica de esta función, muy parecida a la logarítmica, ¿cierto? Que también su dominio está restringido para los números positivos. Entonces no tendríamos ningún problema para este conjunto. Ahora, si bien, como dice aquí abajo, la g y h no se indefinen para ningún valor de x, sin embargo debemos estudiar la función f. Porque ¿qué es lo que pasa con f? Nosotros tenemos que se indefine para dos valores específicos que serían menos 6 y 3. Bueno, estamos trabajando con números enteros positivos, entonces menos 6 no nos importa por el momento. Sin embargo, 3 sí nos importa. Ahora bien, sabemos que para uno de estos de los x pertenecientes al conjunto C, f se nos indefine. Pero ¿nos importa eso? No, porque nosotros estamos diciendo solamente que para todos los x existe al menos una función para la que está definida. Si bien con x igual a 3 esta función de acá no está definida, esta sí lo está y esta también. Entonces se sigue cumpliendo esta expresión de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Para x igual a 3, f no está definida efectivamente como acabamos de decir. Y estos son los valores que tenemos evaluando 3 en la otra función. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de eso? G y H están definidas para cualquier número perteneciente al conjunto, independiente de cuál sea el número. Entonces la expresión efectivamente es verdadera. Ya. Entonces ahora vamos a pasar, vamos a cambiar un poquito el enunciado, que vamos a decir cuál es el valor de verdad de las expresiones y ahora el conjunto C corresponde al conjunto de los números enteros negativos, que es lo que acabamos de hacer un alcance ahora lo vamos a ver bien. Entonces, claro, las mismas consideraciones, lo mismo, solo que ahora fíjense que el C ahora es el conjunto de números enteros negativos. Vamos a partir con la primera expresión. Bueno, la traducción al lenguaje natural obviamente va a ser igual que en la pregunta 1.1. Entonces no la vamos a traducir de nuevo. Pero ¿qué es lo que hay que notar ahora? Existe un x para todo i tal que se cumple esta función. O sea, esta función proposicional. ¿Qué quiere decir eso? Ahora tenemos, recuerden, conjunto de números enteros positivos. Entonces, ¿existe posible que nosotros encontremos un x que esté definido para todas las funciones? No, porque ya acabamos de ver que las funciones, tanto la función g como la función h, no están definidas para ningún valor en los números negativos. Entonces esto ya hace esta expresión directamente que es falsa. Entonces claro, aquí traducimos lo mismo y vemos rápidamente que como g y h se indefinen para todos los valores, la expresión es falsa. Porque claro, no hay ningún x que nosotros podamos encontrar en los números negativos tal que estén definidos para estas dos. Ya, pasamos al siguiente entonces, la pregunta 2.2, que ya, esta sería la última con respecto a estas expresiones. Ahora volvemos a lo mismo que teníamos en la pregunta 1.2, ¿cierto? La traducción al lenguaje natural es la misma. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con las funciones? Ahora tenemos que encontrar, o sea, ahora lo que tenemos que verificar es que para todos los números enteros negativos existe al menos una de las funciones que esté, que alguna de las funciones esté definida. ¿Qué es lo que acabamos de decir anteriormente en la pregunta 2.1? Estas no se indefinen para cualquier valor de, de nuestro conjunto, sin embargo, esta no. Ahora bien, nosotros sabemos que esta se nos indefine para el menos 6. Y es entonces en nuestro podríamos llamar contraejemplo, porque si nosotros evaluamos el menos 6, en cada una de las funciones vamos a ver que para ninguna está definida y por lo tanto ya no es para todo x. Porque sabemos que para el x igual a menos 6 esto no se cumple, para ningún caso. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Valor corresponde a x igual a menos 6, por lo tanto
corresponde a un contraejemplo de dicha expresión y por lo tanto la expresión es falsa. Entonces ya ahí bien justificado tienen que poner que ese sería como el caso clave en el que ninguna de estas expresiones está, o sea, estas funciones están definidas. Bueno, pasamos a la última pregunta, que sería formalice la sentencia en negrita utilizando cuantificadores, predicados y operadores lógicos. Y utilizando obviamente la función proposicional que ya teníamos para la pregunta 1 y 2. Entonces aquí vamos a repasar entonces un número x de interés si es que se indefine para todas las funciones pertenecientes a f, o bien si es que se indefine mínimo para una de las funciones y además x es un número par. Entonces de cualquier otra forma el número no es de interés. Bueno, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Lo primero que tenemos que hacer es entender la sentencia como tal y ver qué predicados, primero que todo, van a ser los que nosotros podemos obtener de esta sentencia. Tenemos que ver, se nos habla de que x puede ser o no un número de interés. Lo más importante, entonces el primer predicado que nosotros vamos a definir va a ser y de x, tal que x es un número de interés. Después, ¿qué más tenemos en esta sentencia? Tenemos si x es o no es un número impar. Entonces el siguiente predicado va a ser p de x es un número par. Ustedes pueden usar x es un número impar también, pero y da lo mismo, siempre y cuando en la formalización ustedes tengan claro eso y no se vayan a confundirse por el hecho de si ocuparon par o impar. Y bueno, por último, como ya vemos que la sentencia no tiene más, aparte del que ya teníamos definido, ¿cierto? D de x, y, que significa que la función y está definida para x. Entonces nosotros ya ahí definimos los tres predicados que vamos a usar para nuestra formalización. Ahora tenemos que ver qué conjuntos son los que nosotros vamos a usar para esta formalización. En este caso no difieren mucho de lo que ocupamos para 1 y 2. O sea, la pregunta 1 y 2. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer va a ser definirlos más en la generalidad, no en un conjunto específico, como lo decíamos antes, el conjunto de enteros positivos, negativos, cualquier cosa, sino que ahora es un conjunto de números enteros cualquiera. Y el conjunto f es un conjunto de funciones reales, una n cantidad de funciones, y que pueden ser de cualquier tipo. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros nuestra formalización? Nuestra formalización queda expresada de la siguiente manera. Nosotros tenemos x perteneciente al conjunto C y y perteneciente al conjunto F. Y nos queda esta expresión de aquí. Estos dos casos, o sea, los dos casos que nosotros tenemos en nuestra sentencia vienen representados por esta expresión y esta expresión de aquí. Esta viene siendo cuando x no está definida para ninguna de las funciones y para cuando está definida por lo menos para una función y además el número no es par, en este caso que pusimos aquí. O pudieron haber puesto, si es que pusieran x es un número impar, lo único que habría que quitarle aquí es el signo de negación, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos ambos casos representados de esta manera. Claro, para todo y no está definida la función, ¿cierto? Para un x cualquiera. Aquí x es una variable libre porque no le estamos diciendo que... O sea, no le estamos diciendo existe un x o para todo x. Aquí x puede ser un número cualquiera de los números enteros. O bien tenemos el otro caso que, claro, existe una función para cual un x cualquiera no está definido para esa función y además el número no es par. Y eso implica, o sea, bueno, la doble implicancia con que y de x, o sea que x es un número de interés. Fíjense aquí por qué ponemos la doble implicancia. Aquí hay que volver un poco a la sentencia que nosotros leímos, que es que específicamente en esta última oración dice, de cualquier otra forma el número no es de interés. ¿Qué significa eso? ¿Qué conlleva esa oración? Que nosotros tenemos estos dos casos para que el número sea de interés y no tenemos ninguno más. Porque ¿qué es lo que nosotros podríamos entender, por ejemplo, si es que no estuviera esta oración de aquí? Que si bien para esos dos casos el número es de interés, pero además existe otro y no se nos está especificando. Entonces ahí nosotros deberíamos poner implicancia. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si es que existen otros casos. Solo sabemos que si pasa este caso o pasa este caso, implica que el número es de interés. Pero aquí sí lo sabemos. Sabemos que no existe ningún otro caso para el cual el número sea de interés. Entonces podemos poner la doble implicancia porque esto también va de alguna forma como al revés.
Porque sabemos que si un número es de interés, implica que pasó esto o pasó esto. Entonces ahí queda bien justificado porque es efectivamente una doble implicancia y no solamente una implicancia. Entonces eso sería el ejercicio y espero que lo hayan entendido bien.